¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me pareció interesante ilustrar el tema de las falacias con un debate que es muy conocido del año 1948. En la radio británica debatieron un agnóstico y un creyente. El agnóstico, o sea, el defensor de la postura agnóstica, a saber que no podemos saber nada acerca de Dios, fue ni más ni menos que un premio Nobel de literatura, gran filósofo, matemático, Bertrand Russell, un hombre muy reconocido en el ámbito de la ciencia y también de la popularización de las ideas, ¿no? Por parte de la postura teísta, ¿no? Sí, que afirma la existencia de Dios, estaba el profesor Copleston, que es un profesor de filosofía, autor de muchos libros, entre ellos una importante obra Historia de la Filosofía en 8 tomos, que ha sido traducida al español y que también está en la web, ¿no? Si quieren estudiar Historia de la Filosofía con autor serio, les recomiendo los libros de Copleston. Es una muy buena introducción. Entonces imagínense la expectativa de la gente en la radio. En aquella época no existía la televisión, la gente era más pensante, creo, que ahora, y entonces son dos luminarias, ¿no? Russell y Copleston, que van a discutir acerca de Dios por radio, ¿no? Entonces, claro, uno esperaría que en ese debate se llegue a determinada luz, determinada conclusión en favor de uno o el otro postura, ¿no? Pero no se llega a nada. Y esta es la primera enseñanza. ¿Y por qué no se llega a nada? Bueno, el debate está dividido en diversas partes. La primera parte es la parte donde hablan desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? O sea, Dios y la filosofía. La segunda parte, que la voy a dejar, es Dios y la experiencia y la historia, ¿no? Y en fin, Dios y la biología, etcétera, no importa ahora, porque nos vamos a dedicar solamente a la parte de la filosofía, porque Russell, como lógico, o como especialista en lógica, señala que Copleston cae en una falacia, ¿no? Por eso les traigo este texto, ¿no? Y este es un acontecimiento histórico también de la cultura del siglo XX, un debate muy interesante, y Russell dice, usted está cayendo en una falacia. Son personas muy educadas, no es que lo acusa así con desprecio, sino que yo descubrí cuál es su falacia. Usted dice que si un hombre tiene una madre, entonces la raza humana tiene madre, pero yo digo que un hombre puede tener madre y que la raza humana no. De modo que yo digo que, dice Russell, que aunque una parte tenga una causa, el todo no tiene causa. Este es el argumento de Russell. El todo no tiene causa, o no es necesario que tenga causa. Para Copleston sí las partes tienen causa, el todo tiene causa. Y sin embargo, la falacia, me parece a mí, es más bien de Russell. ¿Por qué? Y porque él pasa del terreno metafísico al terreno lógico. Claro, es un lógico, ¿no? El terreno metafísico es el terreno del ser, ¿no? Del hombre, de usted, mío, de las cosas que existen, que están perfeccionadas con el acto de ser. El terreno lógico es el terreno de los conceptos. Por ejemplo, la raza humana. ¿La raza humana qué es? Es un concepto. Es un concepto que recoge en un término millones y millones de realidades particulares que son los hombres, usted y yo, y todos los hombres que existieron, existen, existirán. Claro, ese concepto, en cuanto concepto, no tiene causa. Claro, porque es una realidad de razón. Y la realidad de razón que señala una esencia no es una realidad real, digamos, ¿no? No existe fuera de la mente. Y en cuanto tal es una esencia eterna que no tiene causa. Pero Copleston está hablando de metafísica del ser. Russell está hablando de los conceptos. Esto es muy interesante porque, y aquí vemos la enorme dificultad que hay en el diálogo entre estas dos personas, porque es un diálogo imposible, por eso no llegan a nada. ¿Por qué no llegan a nada? Porque Russell vive en el mundo conceptual, el mundo de la lógica. El mundo de la lógica es un mundo de esencias eternas, donde no necesariamente se implica una causalidad. En cambio, en el mundo de las cosas, sí. Si yo, de hecho, procedo de mis padres, ¿no? Que son, en cierto sentido, también la causa de mi existencia, junto con otras cosas, ¿no? Esto es interesante, me parece muy interesante,
porque no puede haber diálogo si no nos ponemos de acuerdo en determinados puntos, ¿no? Determinadas verdades elementales. La verdad del ser, ¿qué es? ¿No? La verdad del ser que existe o la verdad del ser pensado. Aquí no hay un acuerdo entre Russell y Copleston. Por eso finalmente Copleston le dice a Russell: mire, veo que usted no tiene mucho interés en discutir. No, la verdad que no tengo mucho interés en discutir. Bueno, pasemos a otro tema, ¿no? Si les parece, les describo un poco más este debate, que aparte creo que está el video o parte del video del audio en inglés, y creo que está el texto también en la web. Bien, entonces Copleston habla en primer lugar trayendo la autoridad de Leibniz, ¿no? Que él conocía muy bien. Ya le digo, Copleston es un gran historiador de la filosofía, acerca de que Dios no puede no existir. Esa es la tesis de Copleston. Dios no puede no existir. Y parte del concepto o de la idea de ser necesario, que es una idea que desarrolla Leibniz en su demostración también de Teodicea, pero que se remonta a épocas antiguas, y en particular en la tradición nuestra católica la encontramos fundamentalmente en Santo Tomás. Santo Tomás, ustedes saben, tiene las famosas 5 vías, y la tercera vía de la existencia de Dios es a partir del ser necesario. Ser necesario, ser contingente, ¿no? Dice así, le voy a leer el texto de la Suma Teológica, es muy interesante. Encontramos, dice Tomás, que las cosas pueden existir o no existir. Esto es lo primero que enseña, que señala. Al decir que encontramos, se está refiriendo a las cosas que vemos. Encontramos, ¿no? Invenitur, ¿no? Se encuentra, vemos, experimentamos, ¿no? O sea, el punto de partida de Tomás no es la idea del ser necesario, ni la idea de Dios, sino las cosas tal como las experimentamos, que son hermosas, que son luminosas, que son verdaderas, etc., ¿no? Pero también Tomás descubre que las cosas tienen una particularidad, que pueden existir o no existir. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las cosas pueden ser producidas o destruidas, que es posible que existan o que no existan. O sea, usted y yo quizás nos sintamos necesarios porque tenemos una conciencia cristiana, hemos sido concebidos de toda la eternidad en la mente divina, bueno, pero en cuanto a seres reales, de carne y hueso, obviamente empezamos a existir y vamos a dejar de existir, a menos corporalmente, ¿no? Dejando de lado el hombre, que es un caso particular, las cosas, ¿no? Y cuando Tomás dice cosas, no se refiere a cosas, sino a todo. Res significa cosa, vegetal, animal, hombre, todo. Pueden ser o no ser, ¿no? Esto se siente, se experimenta, repito, es algo que pertenece a la intuición, que no son necesarias. Esto significa que pueden ser o no ser, que son posibles, que el hecho de existir no significa que necesariamente deban existir, que no es lo mismo existir que existir necesariamente. Este es el principio, el punto de partida de esta, entre comillas, demostración de la existencia de un ser necesario, que después nosotros llamamos Dios, pero no hace falta necesariamente llamarlo Dios. Acá lo que Tomás está diciendo, y Copleston lo sigue, es que es necesario que exista un ser necesario, que no puede no existir algo que tenga necesidad, ¿no? Existencia necesaria. Sigue diciendo Tomás, es posible que las cosas sometidas a tal posibilidad, es imposible, existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo a la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Esta es la idea, la segunda idea, que es importante interiorizarla. Lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. O sea que los seres que pueden existir o no existir, alguna vez no existieron, no son eternos. Esta es otra cosa. Una cosa es la realidad en cuanto no necesaria. Si no es necesario, dice Tomás, en algún momento no existió. Ahora, si todas las cosas fuesen así, es decir, hubo un tiempo en que nada existió. Y si esto es así, tampoco ahora nada existiría. Pues lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe.
Y ese algo que ya existe no puede ser posible, sino necesario, ¿no? Esta es la tercera vía de Tomás, que es muy interesante, muy hermosa, ¿no? Que así dicha en un párrafo es como que oculta o contiene, mejor dicho, una densidad filosófica enorme. Entonces, un poco esta es la idea que trae Copleston, aunque no trae el texto de Tomás porque tiene muy poco tiempo, y este es otro problema de estos debates, que son debates que requieren mucho tiempo para desarrollar las ideas, pero le habrán dicho a los productores, mire, tiene 5 minutos. Bueno, ¿cómo hago en 5 minutos? Bueno, entonces Russell le dice que no. Russell que no es así, le dice a Copleston. Leo la frase de Russell: la dificultad de esta discusión estriba en que yo no admito la idea de un ser necesario. Y no admito que tenga ningún significado particular el llamar contingente a otros seres. Estas frases no tienen para mí significado, más que dentro de una lógica que yo rechazo. Claro, este es el problema y se puede entender porque viven en mundos distintos. El mundo de Copleston es el mundo del ser que se manifiesta a sí mismo, se ofrece, como dice Tomás, a nuestra percepción como un ser posible o contingente, que es sinónimo de posible. Ahora, Russell dice, yo no admito ningún significado particular el llamar contingente a otros seres. ¿Y por qué no? Uno podría preguntarse. ¿Acaso Russell no ve que las cosas son contingentes, que son posibles? No lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque para Russell el ser es sobre todo, entiendo yo, el ser pensado, ¿no? Entonces, dice Russell, puede ilustrar su falacia. Russell le dice a Copleston, usted está cometiendo una falacia, ¿no? Lo estoy leyendo. Usted es falaz, no usted porque se respetan, sino su argumento es falaz. Todo hombre existente, dice Russell, tiene una madre, obviamente. Y me parece que su argumento falaz es que, por lo tanto, la raza humana tiene una madre. Pero evidentemente la raza humana no tiene una madre. Obviamente que no tiene una madre. ¿Por qué? Porque la raza humana, repito, es un concepto. Es una esfera lógica. Y Russell dice, esa es una esfera lógica diferente, ¿no? Entonces aquí el problema, o el punto, me parece a mí, es la relación entre lo que es la metafísica y la lógica, ¿verdad? Me pareció importante esto, ¿no? Trabajar este punto, ¿no? Reflexionarlo. En estos días lo estuve leyendo y releyendo, ¿no? Entonces termina, y con esto termino yo también, pero en su criterio general, le dice Lord Russell, le dice Copleston, que no es ni siquiera legítimo plantear la cuestión de la causa del mundo. ¿No es así? Sí, esa es mi postura. Si esa cuestión carece para usted de significado, está claro, es muy difícil discutirla. ¿No es así? Sí, es muy difícil, le dice Russell. ¿Qué le parece si pasamos a otros problemas? Claro, no hay forma de discutir porque de algún modo esto es un diálogo, no sé si de sordos, porque no se puede decir que estas personas tan inteligentes sean sordas, sino es muy difícil porque no hay muchos puntos en común. Russell se mueve en el ámbito de la lógica. En el ámbito de la lógica, la raza humana no tiene causa porque es una esencia eterna, un poco como una idea platónica. En cambio, en el mundo de las cosas, ¿no?, que experimentamos, las cosas sí siempre son efecto de una causa, ¿no? Ahora, si esas cosas son todas posibles, es necesario que exista un ser necesario. Por eso, para Copleston dice, no es suficiente decir que Dios existe. Es necesario decir que no puede no existir. Bueno, ven cómo el tema de las falacias, en definitiva, no se resuelven simplemente en la estructura lógica, sino en algo anterior y más profundo que es la metafísica. Bueno, sé que es difícil para todos, pero es interesante hacer un pequeño esfuerzo para pensar estas cosas. Si fue de su utilidad, le voy a pedir entonces que le pongan el like o se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.